Dios les bendiga en esta mañana a cada uno de ustedes. Dios les guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Y es mi deseo y el deseo de nuestra familia que el Señor les guarde, les proteja en este tiempo. No es un domingo cualquiera, a lo menos para mí. Volver a predicar otra vez un domingo en la iglesia es algo que me ha tenido muy nervioso, como si fuera la primera vez, pero es un domingo especial en donde el Señor, por su gracia, nada más, me concede el privilegio nuevamente de volver a abrir su palabra junto a ustedes. Desde el mes de diciembre, de finales de diciembre, que no tenía el privilegio de abrir la palabra junto a ustedes como iglesia. Y esta mañana, más que una predicación, quiero que sea un testimonio de lo que Dios me permitió vivir en ese tiempo. Quiero dejarles en claro desde un principio, no soy un héroe por haber pasado ese tiempo, no soy un mártir, no soy el mejor, no soy el más espiritual, no. Simplemente quiero compartir con ustedes este testimonio a través de la escritura de lo que Dios me permitió vivir en esos días que estuve en la clínica y que el Señor permitió que yo estuviera en ese lugar por su gracia. Quiero saludar a todos nuestros hermanos que están en YouTube, que Dios les guarde, también les bendiga. A nuestros hermanos sordos, saludarlos, que el Señor los bendiga, que también obren sus vidas y en sus corazones. Permítame orar en esta mañana para que su palabra sea la que hable a nuestra vida y a nuestro corazón. Padre Santo, me has permitido nuevamente predicar tu palabra. Y es un privilegio que muchos hombres tenemos, Señor, de abrir tu palabra los domingos. Señor, por un tiempo en tu soberanía, tú dijiste no por un tiempo. Y eso, Señor, ayuda a valorar tantas cosas que tenemos y que a veces no valoramos y damos por sentado. Padre, permíteme compartir tu palabra con tu iglesia, es tu iglesia, no es mía. Y Señor, gracias por este tiempo que tú nos vas a permitir. Bendice a cada oyente de tu palabra esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios en su gracia y misericordia me permitió vivir un tiempo que quizás usted también está viviendo, pero en otra faceta. Entonces, quiero compartir con ustedes en esta mañana, como les digo, más que una predicación, un testimonio de lo que Dios me permitió vivir. Quizás para usted este número no signifique nada. Es un número más. Quizás usted diga, el 89, para mí, mi número favorito es el 4, mi número favorito es el 8. Para mí este número fue y es a veces un número medio traumático. ¿Por qué? Porque este número 89 significaba que yo no tenía 90 de saturación de oxígeno. Y cuando la enfermera o aquí en casa yo me tomo el oxímetro, esto que está usted presenciando, esto te lo ponen aquí en el dedito, en el dedo, y la enfermera venía y lo ponía, y como por la afectación a mis pulmones, la orden era de que todo el tiempo yo estuviera boca abajo. Todo el tiempo yo estuviera boca abajo. Si es posible, todo el día. Entonces entraba la enfermera y me decía, saque la mano. Y yo sacaba la mano, ponía el oxímetro en mi dedo y yo decía, Señor, 90, 90, 90, por favor, 90, que es vamos a decir, lo normal en oxigenación. Y ella decía, bueno, vamos bien. Y yo le decía, ¿cuánto? ¿Cuánto? No le puedo decir, lo tengo que registrar acá. Dígame que es 90. Bueno, vamos en 88. Vamos bien, vamos bien. Usted entró acá con 84, 83, vamos bien. Pero era algo que yo siempre preguntaba.
Cuando yo entré a la clínica me pusieron una máscara, no esa para tapar mi cara, sino que de oxígeno, aunque también muchos tenían ganas de ponerme una máscara en la cara, pero eso es otra cosa. Una máscara, perdón, los cablecitos esos para oxigenación. Luego, cuando mis pulmones no mejoraban, me pusieron una máscara y cuando ya la máscara, la segunda, tampoco sirvió, entró esta máquina que quizás usted no conoce y espero no la conozca. Esta maquinita fue la última alternativa antes de entrar, que debía entrar a la UCI. Esta máquina fue la gloria en cierto sentido, porque como yo tenía que dormir boca abajo, esta maquinita con unas cositas más pequeñas me permitió descansar. Pero esta maquinita aportaba 50% de oxígeno y tenía una característica, tiraba el oxígeno calientico, calientico, y tu cuerpo lo recibía, pero esta era la última opción. Si esto no resultaba, tendría que haber ido a la UCI, tendría que haber sido entubado. Según de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Desde que Cristo llega a nuestras vidas, somos unas nuevas criaturas y las cosas, todas las cosas en nuestra vida son hechas nuevas. Todo es nuevo desde que llegamos a Cristo. Y no es el cuento de la felicidad absoluta, de que no tendremos problemas ni dificultades, nunca la Biblia está diciendo eso, pero todo es nuevo. Y nuestra vida cristiana, mis amados hermanos, se puede dividir en dos facetas, dos partes. Lo teórico, aquello que está acá, el conocimiento, el versículo, la predicación, la enseñanza, la doctrina, todo eso es teórico, aquí, en la cabecita. Y todo es nuevo porque comenzamos a estudiar la Biblia y comenzamos a aprender nuevas cosas. Pero lo teórico en la vida cristiana también necesita la parte práctica. La práctica. En todo lugar, primero está lo teórico, te dicen lo teórico, pero también se necesita lo que es la práctica. La vida cristiana también necesita practicar lo que uno tiene aquí en la cabeza, lo teórico, que el Señor es bueno, que el Señor es justo, que el Señor nos ama, que el Señor provee, perfecto. Y todo eso lo sabemos, pero la parte práctica es fundamental en la vida de todo cristiano. Y la Biblia nos va a decir que la parte práctica se llaman pruebas. Pruebas. A nadie nos gusta en el ambiente cristiano ser probado, que Dios nos pruebe. Por eso Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando os halléis. El escritor aquí está diciendo, mis amados hermanos, que todo creyente, porque dice, hermanos míos, debe tener por sumo gozo cuando se halle, o sea, se da por sentado que todo cristiano vivirá, experimentará, pasará por diversas pruebas. La palabra diversas ahí es la idea de multicolor, de distintos colores, haciendo alusión de que las pruebas de que todo cristiano vivirá son diversas, de diversos tipos. Y la parte teórica tiene que ver con pruebas que usted y yo como hijos de Dios experimentaremos a lo largo de nuestras vidas. Cuando os halléis, ni un solo creyente quedará exento de pasar por alguna prueba que el Señor permitirá en su vida. La palabra pruebas ahí es examinar algo lentamente. Lo que Santiago aquí está diciendo es que usted va a ser examinado, o yo,
lentamente por Dios por medio de una prueba. Alguien dijo, Dios quiere saber lo que hay en su corazón. Y alguien le dijo, pero si Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, sí, pero Dios quiere que se vea públicamente cómo usted actúa, cómo yo actúo cuando llegan las pruebas a nuestras vidas. Santiago dice acá, va a vivir pruebas. Dice, hermanos míos, usted y yo, si somos hijos de Dios, experimentaremos, pasaremos por diversas pruebas y esa será la parte práctica de nuestra vida cristiana. Lo teórico ya está aquí, pero lo práctico es cuando las pruebas llegan a nuestra vida. No hay edad para las pruebas, no hay tiempo para las pruebas. Dios en su soberanía las permite. En 2 Corintios capítulo 12, si me acompaña en su Biblia, vamos a leer, cómo un hombre nos comparte las dos facetas de su vida, lo teórico como también lo práctico. En el versículo del 1 al 4, el apóstol Pablo nos va a relatar una situación muy íntima, muy personal de él, algo que él vivió y que si él no lo hubiera contado por la obra del Espíritu Santo, nunca hubiéramos sabido. Fíjese que dice 2 Corintios 12 del 1 al 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, dice acá. Luego dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado, dice acá, fue arrebatado, perdón un minutito, hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios le sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Fíjese que acá el apóstol nos está diciendo una experiencia espiritual maravillosa que él vivió. Versículo 4, donde oyó palabras inefables. Dios le habló, él escuchó, que no le es dado a conocer al hombre. Imagínese, el apóstol Pablo oyó cosas increíbles allá en el tercer cielo. Lo teórico, allá lo escuchó, allá entendió y escuchó, aprendió lo que Dios le quería decir. Lo teórico, como muchas veces nosotros hacemos todos los domingos o los miércoles o cada mañana en nuestro devocional, nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, estamos aprendiendo y eso es lo teórico. Pero luego desde el versículo 7 en adelante al versículo 10, Pablo nos va a relatar algo que también es íntimo en él, una situación que él estaba viviendo, la práctica de todo lo que él había aprendido y escuchado. Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces el apóstol Pablo se habrá arrodillado, se habrá postrado diciéndome, quítame esto que estoy viviendo. Lo práctico. El apóstol Pablo estaba siendo probado. De lo teórico, ahora viene lo práctico. Y me ha dicho, versículo 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, perdón, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Algunos dicen que es una enfermedad lo que el apóstol Pablo estaba viviendo, física. Algunos dicen que era un ataque satánico sobre su vida. Algunos dicen que eran las angustias, los problemas, las dificultades. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que él estaba siendo probado. Fíjese lo que dice, y como veremos más adelante en el versículo 7, eh, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. El apóstol Pablo estaba viviendo por una situación de prueba. Estaba pasando por un tiempo difícil en su vida. Estaba siendo probado por Dios. Dios prueba a sus hijos. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y ahí es donde está lo práctico de la vida cristiana. La hora de poder poner en práctica todo lo que teórico que está aquí en nuestra cabeza. Que el Señor es bueno, que es justo, que es sabio. Todo creyente pasará por tiempos de prueba cuando el Señor lo determine. Por eso en esta mañana, más que una predicación, es un testimonio, lo que Dios me enseñó por medio del coronavirus o del COVID, lo que Dios me enseñó a mí, porque fue un tiempo de prueba que Dios me permitió pasar a mí. Si bien es cierto, mi familia y la iglesia se vieron afectados, vamos a decirlo así, pero las mayores lecciones son las que aprendí yo aquí en lo profundo de mi corazón. Y eso quiero compartir con ustedes en esta mañana. Quizás usted está pasando un tiempo de prueba. Quizás usted está siendo probado. Quizás usted está en la parte práctica de la vida cristiana. Ya lo teórico, usted ya lo tiene aquí en la cabeza, pero ahora falta la parte práctica y es donde se ven realmente al cristiano, al Hijo de Dios. Alguien dijo que el verdadero cristiano se ve en las pruebas. Alguien dijo el cristiano genuino se ve en las pruebas. Alguien dijo que en las pruebas es donde se ve si es creyente o no esa persona. Permítame en esta mañana compartir con ustedes algunas lecciones que Dios me enseñó en este tiempo con este virus en mi vida. Y en primer lugar, la soberanía de Dios en mi vida. La soberanía de Dios en mi vida. Una palabra tan, y perdone que lo diga así, tan trillada. Sí, Dios es soberano. Sí, Dios es soberano. Vivimos diciendo esto a veces. Y cuando sucede algo en nuestras vidas, decimos, pero ¿y por qué estoy viviendo esto? Pablo dice en el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, me fue dado. Fíjese que lo que él estaba viviendo no fue algo que él pidió, no fue algo que él buscó, no fue algo que él dijo, bueno, dénmelo, me fue dado. La soberanía de Dios en mi vida significa que Dios va a permitir ese tiempo de pruebas en mi vida. Él no me va a preguntar, Él no va a pedir mi opinión, perdón, Él no va a pedir mi consentimiento. En la primera habitación que estuve en esa clínica, este lado tenía unas ventanales bien grandes, no daban a la calle, daban a una parte interna, daban a una parte interna de la clínica y había como un pequeño pasadizo ahí en donde pasaban las personas que trabajaban ahí dentro de la clínica y seguramente algunos pacientes o algunas visitas, aunque estaba muy restringido. Y yo estaba boca abajo y miraba para el lado y veía cómo pasaban las personas y yo le decía al Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Mira a esas personas, le decía yo, Señor, mira a esas personas que van pasando por ahí. Mira cómo se ríen. Mira, Señor, pasaron algunos fumando inclusive. Mira, quizás no son ni tus hijos. Y yo miraba para el lado y decía,
¿por qué ellos no? ¿Y por qué yo sí? ¿Por qué yo? Luego me cambiaron a otra pieza, a otra habitación, en donde sí daba a la calle. Y cuando ya me sentí un poco mejor y me paraba en la ventana a mirar la calle, veía personas que pasaban sin tapaboca, que se reían, unos que fumaban, unos que estaban bebiendo, unos que... Y decía, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué no ellos? ¿Por qué no ese? Perdón, cuando entraban dos enfermeras y se ponían a conversar y una le decía a la otra, ¿qué vas a hacer esta noche? No, tengo una fiesta familiar, nos vamos a juntar a compartir un rato. Y una le decía a la otra, bueno, ¿y cómo vas a pasar el año nuevo? Sí, con la familia. Y yo decía por dentro, Señor, ¿escuchaste lo que van a hacer estas impías? Van a ir a fiestas, van a emborracharse. Señor, ¿por qué yo? Y una de las grandes lecciones que aprendí es porque el Señor dije, porque yo quiero, porque yo lo decidí, porque yo soy soberano, porque yo tomo decisiones. Y a veces me venía a la cabeza y yo le decía, Señor, ¿a quién le di la mano que no tendría que habérsela dado? Señor, ¿en qué momento esa persona tosió frente mío? ¿Por qué fui ahí? Señor, ¿por qué no me puse el tapaboca más grande para haberme tapado todo? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el Señor decía, no, no fue eso. Fui yo el que decidió que tú estuvieras ahí ese tiempo, esos días y este virus en tu vida. No discutas más. Cállate. Yo decidí porque yo soy soberano. Si usted está pasando un tiempo de pruebas, si usted está pasando un tiempo de pruebas, como veremos más adelante otra cosita, es porque Dios lo decidió. Y usted no tiene nada que cuestionar, no tiene nada que decir. Y esta fue una de las primeras lecciones que tuve que aprender. Parado ahí en la ventana, mirando hacia afuera, Señor, si yo estoy aquí es porque tú me trajiste acá con un propósito. Y gracias, Señor, por haberme traído acá. La soberanía de Dios. En Hechos capítulo 4 vamos a ver a los apóstoles, versículos 1 y 2. Hablando ellos al pueblo, los apóstoles, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Por predicar, los apóstoles fueron a dar a la cárcel. Es muy largo Hechos capítulo 4, lo he resumido para que vean lo siguiente. Versículo 21. Ellos, los principales sacerdotes, los amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. 24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios, dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Los apóstoles y los creyentes decían, soberano Señor. Los apóstoles reconocían que todo lo que habían vivido es porque Dios lo había permitido en sus vidas. La primera lección que tuve que aprender ahí en este tiempo y dentro de la clínica es la soberanía de Dios. El Señor me decía, cállate, ya, no más. Entiende que estás ahí. Yo determino y tú obedeces. Eso es la soberanía de Dios. Él decide cuando quiere, como quiere, a la hora que quiere, con quien quiere y como quiere. Anoche recibí un mensaje bien tarde de un conocido de nosotros del Instituto Bíblico, donde estudiamos con mi señora, en donde él está pidiendo un motivo de oración. Él es un pastor, un misionero que hace la obra del Señor. Y a él, en esta semana, a él le descubrieron cáncer de hígado. Un hombre más aproximadamente de 50 años. Y él pedía oración. De un momento a otro en su vida fue descubierto eso, de la nada. La soberanía de Dios en nuestras vidas cuando permite
que nosotros seamos probados. Puede ser una prueba de su salud, puede ser una prueba en lo económico, pueden ser pruebas de tipo emocionales, pero de que usted y yo experimentaremos esas pruebas es porque Dios lo ha decidido así. Él quiere examinar cómo nos comportamos cuando la barca se mueve, cómo nos comportamos cuando la salud del examen salió malo. Él quiere ver cómo actuamos nosotros cuando la chequera, la cuenta está en roto, está en rojo. Él quiere ver cómo reaccionamos. Él quiere ver si lo teórico de acá es práctico en nuestras vidas. Cuando todo va bien, aleluya, gloria a Dios, Dios es bueno, pero cuando no hay nada para comprar, los exámenes salieron malos, estamos pasando por dificultades, ahí también decimos que Dios es bueno. La soberanía de Dios en su vida y en mi vida permitirá que pasemos tiempos de prueba. Vamos a lo segundo. Segunda lección. El tiempo de prueba fue algo entre Dios y yo. Según de Corintios 12, 8 y 9 también, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de nosotros, dice según de Corintios 12, 8. ¿Dice así, Pablo? Dice respecto al Señor que le he rogado 3 veces que lo quite de nosotros. ¿Dice así el texto? No, dice de mí. Es algo personal. La prueba que Dios permite en su vida y en mi vida, si bien es cierto, afecta a nuestra familia y afecta, vamos a decirlo así, en nuestra iglesia, pero la prueba es algo personal, la prueba es algo íntimo. Dios quiere hablarme, Dios quiere enseñarme a mí cosas que solo dentro de mi corazón podían tener cabida. En ese tiempo, ahí en la clínica, si bien es cierto, el celular estaba, pero había momentos en esa pieza, en la cama, dado vuelta, en donde era la conversación era solo yo y el Señor. Y como le dije, le preguntaba por qué. ¿Por qué yo tenía que estar ahí? Señor, ¿por qué me trajiste acá? ¿Qué debo aprender acá? ¿Qué es lo que tengo que sacar de acá? Fue algo personal entre Dios y yo. Por supuesto, le compartí muchas cosas a Consuelito y a los chicos, pero hay cosas, lecciones que quedaron grabadas aquí. El tiempo de prueba es algo entre Dios y usted. Hay cosas que ni su persona más íntima, más cercana a usted, en el tiempo de la prueba, podrán llegar a entender o a comprender. Hay personas que no entienden a los creyentes que están pasando en prueba. ¿Por qué? Porque no lo están viviendo. Y una cosa uno dice, sí, pero confía en el Señor, te dicen. Sí, es verdad, confía en el Señor, pero hay que estar ahí adentro para poder experimentar esa situación. La segunda lección que yo aprendí es que la prueba es un tiempo algo íntimo, personal, es algo entre Dios y yo. Por eso Pablo dice que lo quite de mí. Oiga, qué poco espiritual el apóstol Pablo pidiendo que Dios le quite la prueba. Qué poco espiritual. Yo hubiera pedido que el Señor alarga ese tiempo de prueba. Es que es tan íntimo, es tan personal, es algo solo entre el Señor y usted. En tercer lugar, la presencia del Señor fue evidente en el tiempo de prueba. El Señor no abandona. Pablo dice en versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. El Señor le dice, Pablo, bástate de mi gracia en este tiempo de prueba. Yo estoy contigo. La presencia del Señor se hace evidente en medio de la prueba. El Señor se encarga de alguna manera de hacerle ver que Él está ahí, que su promesa de Mateo 28, yo estoy con vosotros todos los días, es verdad.
Él está ahí. Yo les conté a ustedes un miércoles en la noche, en un tiempo de oración, de que la segunda noche, boca abajo, y era increíble porque cada enfermera que entraba me decía, no se olvide, boca abajo. Yo había estado como 8 horas boca abajo, ¿ya? Me quería dar vuelta un poquito para descansar y apenas me daba vuelta, entraba la enfermera y decía, no, 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 boca abajo, ya, 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 ya. Y yo decía, pero déjenme descansar un poco, y la enfermera, boca abajo. Esa noche la enfermera se fue, me dice, le apago la luz, apague la luz, por favor, ya. Iba a intentar dormir. La segunda máscara que me ponía aquí era tan dura que no podía yo poner mi cara sobre la almohada para dormir. En cierta manera estaba de esta forma, no alcanzaba. Y era tarde y de pronto se abre la puerta y dice, buenas noches, ¿hay un pastor acá? Dice. Yo le digo, sí, pastor, buenas noches, Dios te bendiga. ¿Puedo prender la luz? Y prende la luz. Un médico. Me dice, mira, tú no me conoces a mí, pero escuché por los pasillos que hay un pastor acá. Yo soy cristiano, me dice. Soy un infectólogo del segundo piso que está allá, el tercer piso que estoy allá. No es este mi pasillo, pero quería venir a decirte que Dios está contigo. Abre su celular y me empieza a leer un versículo de la Escritura y me dice, el Señor está contigo, varón de Dios. Tú eres un pastor, el Señor está contigo, yo no te conozco, yo no sé quién tú eres, pero el Señor está aquí, ánimo, fuerza, adelante, que Dios te guarde. Y se fue. ¿Quién mandó a esa persona? ¿Suerte? Uy, qué suerte que vino, qué bueno que usted vino. Al otro día, 2 días después, golpean la puerta, aparece una hermana, una señora, no sabía que era una hermana, me dice, Pastor Joaquín, mire, mi nombre es, perdóname, no me acuerdo, yo soy de la iglesia de Suba, yo trabajo acá y escuché que usted está acá. Si usted me permite, vine a decirle que el Señor le ama. Vine a decirle que estamos orando por usted. Vine a decirle que ánimo. Vine a decirle que... ¿Quién la mandó? ¿Quién la mandó? Ese fue la presencia del Señor para decirme, no estás solo, yo estoy aquí contigo, junto a ti. ¿Cuál es la diferencia entre un inconverso y un creyente en el tiempo difícil? Que el inconverso arréglese como pueda, pero el creyente es, yo estoy contigo. Y un día o 2 días antes de salir, apareció ese doctor porque yo pensé que había sido una ilusión. Yo pensé que había soñado, me había caído algo la comida, pero volvió a aparecer y me dice, varón de Dios, aquí estoy otra vez. Yo dije, uy, qué bueno, fue real. Dije, yo fue real, qué bueno, gracias Señor. Y me dijo, vine a decirte que vas bien, pero los resultados han mejorado y quiero abrir la palabra de Dios. Quiero decirte que mi pastor, que aunque tú no, te manda muchos saludos, un abrazo y estamos toda nuestra iglesia orando por ti, varón. Ánimo, adelante. Me leyó la escritura y se fue. Si usted me pregunta cómo se llama o si usted me pregunta dónde está, no tengo la menor idea, pero el Señor estuvo conmigo. Usted no está solo en el tiempo de la prueba. Ahora, que usted no lo ve, eso es otra cosa. Pero la presencia del Señor fue evidente en el tiempo de prueba. Quiero pedirles que si me pasa un poquito, hace casi 2 meses que no predicaba, entonces téngame un poquito de paciencia, ¿listo? La presencia del Señor fue evidente en mi vida. La cuarta lección, aprendí lo que son los privilegios que Dios me da cada día. Uy, esta fue una de las lecciones más grandes que yo tuve. ¿Puede creer que con el virus, en el tiempo más difícil de afección, de respiración, yo no podía bostezar? Yo hacía el esfuerzo de bostezar, pero era tanta la falta de oxígeno y lo trabado que estaba acá que no podía bostezar.
Hoy yo puedo bostezar, como usted que se está quedando dormido y está bostezando, usted puede bostezar. ¿Sabe qué aprendí a valorar hasta bostezar? Yo no podía hacerlo. Hoy lo puedo hacer. Y cada vez que bostezo, yo digo, gracias Señor, porque puedo bostezar. ¿Ha dado gracias a Dios usted alguna vez en su vida porque puede bostezar? No, me imagino que no. ¿Por qué? Porque quizás nunca se le ha impedido hacerlo. Pablo dice en el versículo 4, mire uno de los privilegios que tuvo, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables. Este hombre fue arrebatado al paraíso. ¡Qué privilegio tan grande! Aprendí que todo lo que yo tengo, todo lo que yo vivo, todo lo que Dios me permite vivir son privilegios. Yo perdí, por decirlo así, el privilegio de respirar por mí mismo. Yo estuve conectado a una máquina. Esa máquina me permitía respirar. Hoy, por la misericordia de Dios, puedo hacerlo. Aprendí que tengo que valorar hasta el aire que respiro, hasta que puedo respirar. Cada mañana cuando nos levantamos con Consuelito, decimos, gracias Señor porque estamos viviendo un día más gratis. Este día es regalado. Aprendí a valorar, aprendí a agradecer los privilegios que Dios me da cada día y que no son derechos, son privilegios que Dios me da. Parado en la ventana, en la segunda ventana donde miraba la calle, parada frente a la ventana, decía, Señor, la clínica Chayo, estoy tan cerca de mi casa, son 5 minutos, menos, pero no puedo ir. Aprendí a valorar mi casa, aprendí a valorar mi hogar. Tenía ganas de abrir la ventana y saltar, pero estaba conectado al oxígeno acá. Aprendí a valorar mi hogar, aprendí a valorar mi casa, la casa que el Señor me ha dado. ¿Y para qué más les cuento? Aprendí a valorar a mi familia. Aprendí a valorar a mi familia. Señor, tengo ganas de ver a mi familia, le decía. Extraño a Consuelito, extraño a mis hijos. Aprendí a valorarlo. Señor, quiero abrazarlos. Señor, quiero abrazar a mis hijos, pero no podía, porque estaba ahí. No podía abrazarlos. No podía agarrar a Lauri y a Nico y abrazarlos y decirles te amo. No podía. Y cuando salí de la clínica, llegué a casa, la orden del médico era por 10 días, no podía acercarme, sobre todo a Lauri y Nico, que no habían tenido COVID. Y pasaron 10 días y no los podía abrazar aún viéndolos. Conté los días. Al 10º día me paré y les di un buen abrazo a cada uno y les dije, hijos, yo a veces no los abrazo y no les digo cuánto los amo, cuán importantes son para mí. Perdónenme. Y los pude abrazar porque Dios lo permitió. Y esto yo no se lo he contado ni a Consuelito. A ella va a escuchar ahora por primera vez esto, porque lo estaba guardando para este momento. Parado ahí en la ventana, le decía, Señor, quiero abrazar a Consuelito, yo le digo Toto, ¿no? En la intimidad, estoy revelando cosas íntimas. Señor, quiero abrazar a Toto, quiero abrazar a Consuelito. Y no podía. Y en una conversación que tuve con el Señor ahí, no es que Él me habló en voz audible, usted me entenderá. El Señor me decía, ¿para qué quieres verla? Si no la amas, como yo digo que la ames. ¿Para qué quieres verla si no la tratas como yo digo que tienes que tratarla?
¿Para qué quieres estar al lado de ella si no estás? ¿Para qué me pides que quieres verla, que quieres estar a su lado, si a veces la tratas mal? ¿Para qué? Dime. Dime para qué. Aprendí a valorar los privilegios que Dios me da. ¿Ha valorado usted lo que Dios le da? ¿Valora la familia que tiene? ¿Le da un buen abrazo a esos hijos y a su esposa diciéndole cuánto los ama? ¿Valora su hogar? ¿Valora lo que usted tiene? Esta es una de las lecciones más grandes que Dios me da. Hasta bostezar. Hoy yo le doy gracias a Dios, porque un día no pude hacerlo. Lección número 4 o 5. Dios decide cuándo y cómo termina la prueba. Dios decide. Pablo le dijo, Señor, 3 veces he rogado que lo quites de mí. Y el Señor le dijo, no, no. Mi amado hermano, si usted está pasando un tiempo de prueba o alguien en su familia está pasando alguna prueba, Él dirá cómo y cuándo termina la prueba. Yo recibía muchos mensajes, ya vas a salir de ahí, guerrero, adelante, ya vas a salir de ahí, pastor, Dios tiene grandes cosas para tu vida, aún te falta mucho todavía, vas a salir adelante, dale con todo, métele, lucha por tu vida, como si uno luchara, ¿no? Si uno dependiera de uno. Vamos, guerrero, vamos, varón de Dios, vas a salir adelante, dale con todo. Y si Dios hubiera determinado que yo me fuera a la patria celestial, si yo hubiera partido, si Dios hubiera determinado otra cosa, cuándo y cómo termina la prueba, eso no depende de usted, eso depende del Señor. Es decisión soberana de Dios, cómo y cuándo termina. ¿Cuántos pastores o hermanos en Cristo han partido porque Dios decidió llevarlos a la patria celestial? Vamos a apurar un poquito. Bueno, el tiempo de pruebas hay que superarlo, hay que pasarlo, hay que salir adelante, pero espiritualmente de acuerdo a lo que la Biblia dice. El tiempo de prueba nos es dado para pasar de lo teórico a lo práctico. Permítame compartir en esta mañana rápidamente cómo se superan las pruebas de acuerdo a lo que la Biblia dice, no a lo que Joaquín dice, porque yo pasé por eso y seguramente usted está pasando por eso. En primer lugar, la dependencia divina. En medio de la prueba necesitamos más que nunca al Señor. Necesitamos la fuerza, la fortaleza, como veremos, necesitamos al Señor. Y la palabra de Dios y la oración son fundamentales en el tiempo de prueba. Pablo dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Quita de mí. Pablo oraba en el tiempo de la prueba. Y en esa clínica, en esa cama, conversé mucho con el Señor. Escuché muchos estudios bíblicos. Escuché muchas alabanzas. El Señor tiene que fortalecernos, tiene que hablarnos. Tenemos que depender de Él para pasar el tiempo de prueba. Hay personas que cuando llega la prueba cierran su Biblia, dejan de orar y hacen todo lo contrario. Y ahí comienzan a demostrar que piensan que la prueba se pasa por fuerza. Y los mensajes humanistas, dale, dale, que tú eres espectacular. Saca fuerzas de tu interior. Dale, ponle ganas, que tú tienes un carisma extraordinario. Todo eso no sirve para nada en los momentos de dificultad. La palabra de Dios y la oración son fundamentales para depender del Señor en el tiempo de prueba. Abra su Biblia en el tiempo de prueba, que Dios le hable, que Dios lo anime, lo motive, lo fortalezca y hable con el Señor. Dígale, converse lo que usted está sintiendo, aunque Él lo sabe, dígaselo.
Señor, ¿por qué estoy viviendo este tiempo de prueba? ¿Por qué se me cerraron las puertas en lo económico? ¿Por qué me aparece esta enfermedad? ¿Por qué estoy viviendo eso? Dígaselo, enciérrese en su cuarto, llore. No me da pena decirlo, pero si habré llorado en esa cama, en ese cuarto, si habré llorado, y el Señor veía mis lágrimas. Y el Señor sabía. ¿Por qué? Porque es mi Padre Celestial. Dependencia divina es la primera forma de pasar la prueba. En segundo lugar, usted debe determinar bíblicamente si usted está en una prueba. Por supuesto. ¿Cómo así, pastor? Y esto lo pasaré rápidamente porque ya lo vimos un día miércoles y los que estuvieron los días miércoles se acordarán. Como creyentes estaremos expuestos a las pruebas. Ya lo hemos visto. En segundo lugar, la Biblia también habla de disciplina. Lo mostraré ahora. Quizás lo que usted está viviendo es disciplina de parte de Dios. Y dígame, pastor, ¿y usted fue prueba o disciplina? Si hubiera sido disciplina, no tengo ningún problema en decírselo. ¿Y cómo se sabe si es prueba o disciplina? Cuando usted se porta mal, está haciendo mal las cosas, está viviendo una vida de pecado, Dios disciplina. Pero cuando hay una vida recta, una vida con la palabra, la oración, una vida que el Señor se agrada y llega a eso, esa tempestad a su vida, esa es una prueba. Quizás usted lo que está viviendo no es prueba, sino que es disciplina. O quizás en tercer lugar, lo que usted está viviendo son las consecuencias del pecado. Y ahí no hay nada que hacer. Permítame compartir estos tres versículos. Uno, dice, amados, 1 Pedro 4:12, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Pruebas. Segundo, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Disciplina. Tercero, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Como aquel marido o aquella esposa que se casaron con personas impías, con personas inconversas, y hoy están viviendo una vida de un infierno. ¿Por qué Dios me está permitiendo esto? No, es que usted se casó con una persona que la Biblia dice que no tendría que haberse casado. O sea, es una consecuencia, es inevitable. Entonces, para superar una prueba, usted tiene que determinar, entender qué es lo que está viviendo en su vida. ¿Es una prueba? ¿Dios la puso en su vida? ¿Es una disciplina? ¿Dios lo está corrigiendo en su amor? ¿O usted está viviendo las consecuencias de su pecado? Porque si es una prueba, es algo que Dios ha permitido en su vida para hacerlo crecer, para hacerlo madurar. Ah, es que yo tengo muy mala suerte. Qué pena. Los inconversos hablan de suerte. Es que mi horóscopo me dijo que yo iba a pasar por este tiempo. Perdóneme. ¿El creyente en su vida experimentará pruebas o la disciplina o tendrá que experimentar las consecuencias de su pecado? El pecado no es gratis. No se olvide que alguien dijo que el pecado es como una tarjeta de crédito. Disfrute ahora, entre comillas, y pague después. Está pasando por una prueba. Ahora, yo sé, mi amado hermano, que hay que ser muy espiritual para decir, yo doy gracias a Dios por este tiempo de disciplina que estoy viviendo. ¿Lo ha escuchado alguna vez en alguna reunión de oración o algún domingo en compartir? Nunca lo va a escuchar. Pero todos decimos, estoy viviendo un tiempo de prueba. Hay que determinar si es prueba, disciplina o consecuencia del pecado. ¿Y cuál es la diferencia? En que usted actuará en una forma diferente. Si está siendo disciplinado por el Señor por un pecado en su vida, hay que arrepentirse, hay que confesarlo, hay que abandonar el pecado y hay que ser restaurado. Pero si usted está viviendo un tiempo de prueba, hay que permanecer fiel al Señor. En tercer lugar, para superar la prueba rápidamente,
hay que tomar decisiones sabias y santas. Algunos creyentes en épocas de prueba toman las peores decisiones en su vida. Están viviendo un tiempo de prueba económico, van y piden un crédito, se endeudan más, no tienen para pagar, piden gota a gota, le piden a un cuñado, piden prestado a un familiar, después no tiene cómo pagar y pelean, le piden a un hermano de la iglesia y terminan peleados, llegan al liderazgo de la iglesia. Decisiones sabias y santas. En el tiempo de prueba es fundamental la unidad familiar. Es fundamental. Hay matrimonios que en tiempo de prueba, en vez de unirse, se alejan y se pelean y se echan la culpa. La unidad familiar es fundamental. Segundo, en el tiempo de prueba, los consejos espirituales son fundamentales. Son fundamental el consejo. En tercer lugar, el alejamiento de soluciones pecaminosas. Decisiones sabias y santas. Pablo dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En cuarto lugar, no deje de congregarse, ni huya de sus hermanos en la fe. En tiempo de prueba es donde usted necesita el apoyo. Es que me da vergüenza decir que estoy pasando un tiempo de prueba. Con mucho respeto voy a decir lo que voy a decir. Hay personas que cuando pasan un tiempo de prueba nos avisan a Consuelito y a mí, no se lo digan a nadie. ¿No podemos compartir un motivo de oración? No, no queremos que nadie sepa. ¿Y cómo hacemos entonces? Muchos creyentes en tiempo de prueba son como un náufrago. Se aíslan, se esconden, huyen, arrancan, se alejan. No deje de congregarse ni huya de sus hermanos en la fe. Es que me da vergüenza, es que no quiero dar lástima, es que yo tengo mi orgullo también. Bueno, por algo el Señor le está permitiendo un tiempo de prueba para que se coma su orgullo y se lo coma en un sándwich bien rico con quesito. ¿Para qué le sirve su orgullo? ¿Para qué dice que somos una familia? ¿Para qué dice que somos hermanos en la fe si va a estar escondido? Oye, y el hermano nunca más se supo. Y a veces se esconde. Pablo dice en 2 Corintios 12:14, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Claro, Pablo no se iba a alejar de sus hermanos. ¿Cómo superar los tiempos de prueba? No se esconda, no huya, no oculte, sino, ¿cómo vamos a orar por usted? Y finalmente, aprenda todo lo que tenga que aprender en ese tiempo de prueba. Porque en el tiempo de prueba es donde aprenderá cosas que la teoría no le permiten aprender. Como yo, imagínese, en el tiempo de prueba aprendí a valorar el bostezar. Imagínese. ¿Cuándo alguna vez ha escuchado usted un estudio bíblico donde le digan, ¿ha dado gracias a Dios por bostezar? ¿Porque puede bostezar? Nunca. Pero cuando yo una de esas noches, que estaba mal, intenté, llegué hasta ahí y no pude más. Y dije, no puedo ni bostezar. Y cuando volví a casa, ya en el proceso de recuperación, una noche, le dije a mi señora, uy, ¿puedo volver a bostezar? Porque aprendí que todos son privilegios y bendiciones de parte de nuestro Dios y finalmente espere la solución divina. Espere la solución divina. No se adelante, no huya, porque el tiempo de prueba es algo que el Señor permite en nuestras vidas como sus hijos. Sé que me pasé en el horario, usted me perdonará, pero hace 2 meses que no me tenía que aguantar acá. Mis amados hermanos, son lecciones que Joaquín aprendió en el tiempo de prueba.
Ahora, lo que usted está viviendo es una prueba, Dios lo está probando, lo está examinando. Es una disciplina, entonces hay que arrepentirse, hay que confesar el pecado, hay que reconocerlo, hay que pedir perdón y hay que pedir restauración. Hay personas que han vivido una vida de pecado, han caído en pornografía, en adulterio y han dicho, bueno, dejemos así. Le dicen a la esposa, dejemos así, ya pasó, dejemos así. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que debe haber una restauración, porque si no, usted volverá a pasar por lo mismo. O usted está viviendo las consecuencias de su pecado. Si usted y yo experimentamos las consecuencias del pecado, hay que agachar la cabeza y decir, Señor, ayúdame a pasar este tiempo porque son consecuencias de mis malas decisiones. Gracias, mis amados hermanos, a todos aquellos que oraron por nosotros. Junto a Consuelito vamos bien, vamos saliendo. Algunas veces nos aparecen unos días que nos quedan unos achaques. No sé si es la edad o es el COVID, no sé. ¿Usted qué opina? Lo digo por mí, ¿eh? Pero vamos avanzando en la misericordia. Nos enteramos de pastores que el Señor se lleva. Y yo miro a mi señora y le digo, ¿por qué Él se lo llevó y me dejó a mí acá? Algunos han dicho para que el Señor nos siga probando a nosotros. Bueno, puede ser. Pero Dios prueba. ¿Está listo para la prueba? ¿Está listo para ser probado? Alguien dijo, nunca uno va a estar listo, pero debe saber que usted va a ser probado. Dios lo va a probar y eso, míreme, no se lo va a quitar nadie, porque es un tiempo entre usted y el Señor. Vamos a orar en esta mañana. Padre Santo, gracias por este tiempo, que en tu gracia tú me permitiste vivir a Consuelito y a mí, a Laura y Nico como familia, como también como iglesia. Gracias porque tu palabra ya nos advierte, seremos probados. Y Señor, hay una forma de cómo pasar la prueba que es dependiendo de ti, pidiendo la fuerza, la sabiduría, la fortaleza, el entendimiento. Señor, gracias por todo lo que me permitiste aprender. Gracias por todo lo que tuve que aprender a valorar, a privilegios que tengo, que antes pensaba que eran cosas comunes y corrientes. Señor, estuve conectado a una máquina para poder respirar. Señor, gracias porque ahora puedo respirar. Padre, gracias por este tiempo con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias. Juan Dapao, por favor.